Para mí es un gran placer dar la bienvenida a todos ustedes, amigas y amigos de la Fundación. Yo soy la más reciente amiga de la Fundación, por lo menos aquí en México, ya que llevo 20 años de servicio por la Fundación, pero siempre en Alemania, en posiciones diferentes, en el programa doméstico, pero también en el programa internacional. Y ahora para mí es de verdad un privilegio y como ven mi nombre, Birgit Lamm, en Alemania no es muy común. Yo hice una encuesta en Google y solo salieron 15 personas en todo el terreno de Alemania, pero vine aquí a México y ya tengo mi propia casa. Y como ya me siento muy en casa aquí, debe de ser una época excelente de mi vida, como ya tengo mi casa. Ya me siento muy bien atendida y muy bien recibida aquí en México y en América Latina en general. Gracias a todos ustedes y también a su afición y amistad a la Fundación. Gracias también al equipo de la Fundación Naumann. Para mí este tema de la comida es bien interesante, no solo porque me encanta comer, pero también porque es una discusión que también tenemos con un foco un poco diferente, pero el tema parece muy similar a una discusión que tenemos también en Alemania, porque algunos políticos piensan ahora que tienen que decidir y enseñar a la población lo que es la comida sana. Y en las últimas elecciones nacionales, en la campaña electoral, había un partido, el Partido Verde, que de verdad tenía en su programa electoral que, por ejemplo, en restaurantes públicos y en cafeterías de administraciones, instituciones públicas, tienen que tener un día vegetariano. ¿Y por qué? Ellos piensan que la carne es mala. Pero es bien interesante, pero por lo menos de mi punto de vista, como un grupo de personas puede decidir lo que es bueno o malo para los demás. Y también discutimos leyes de impuestos sobre alimentos malos, decimos, pero nadie dice que es malo. El chocolate es malo, es bueno, no sé, si la fruta o el pescado es malo. Si tienes una alergia en contra del pescado, de verdad es muy malo para ti, pero eso no significa que es malo por los demás. Y esa es una discusión que tenemos también incluso a nivel europeo, porque la Unión Europea quiere introducir como un sistema de semáforos y tiene que clasificar a los alimentos, una clase roja, y el amarillo y el verde, pero nadie sabe qué es el verde, qué es el amarillo, qué es el rojo. El colesterol es malo o bueno. Estas son discusiones que tenemos y no tenemos resultados para nada. Y cuando vine aquí, yo pensé que aquí los mexicanos disfruten más de la vida, disfruten más de su comida y tienen una idea más sana y más básica de la vida. Pero cuando ahora me entero un poco de la discusión, ahora también piensan de poner impuestos en refrescos. Yo reconozco un poco la misma discusión y al otro lado yo pienso también que solo es un pretexto para aumentar impuestos y supuestamente por la salud. En Alemania tenemos un suplemento de impuestos en la gasolina, supuestamente para evitar daños de salud y para dar más financiamiento a la seguridad social, por ejemplo.
pero así hasta ahora no funciona. Y cuando no nos metimos en los cargos, porque somos muy conscientes del medio ambiente, entonces se quejan porque bajan los ingresos del Estado. Y así es una contradicción en sí mismo, y me gustaría mucho compartir esta discusión con ustedes, y pienso que ustedes aquí son un poco más sanos en esta discusión que los alemanes, sobre todo en esta época del año. Y como mi abuela siempre dijo que una persona que no puede disfrutar de la comida no es una persona que los demás puedan disfrutar. Y pienso que mi abuela de verdad tiene razón, y en ese sentido me gusta mucho compartir en esta discusión. Gracias al doctor Álvarez para estar con nosotros aquí, y también gracias a Oscar para ser nuestro moderador. Si ustedes me lo permiten, ahora quisiera darle, desde luego, a nombre de la Fundación Neumann, pero desde luego, además de la bienvenida, darle nuestro agradecimiento al doctor Rafael Álvarez Cordero por acompañarnos esta noche y por compartir con nosotros la vasta experiencia que en el tema de los alimentos tiene el doctor. El doctor Rafael Álvarez Cordero es pionero en México en cirugía de obesidad severa desde 1968. Ha sido cofundador de la Federación Internacional para la Cirugía de la Obesidad y presidente de la Federación Internacional para la Cirugía de la Obesidad. Actualmente es presidente honorario del Colegio Mexicano de Cirugía para la Obesidad y Enfermedades Metabólicas, Asociación Civil. Pertenece a 28 sociedades y academias médicas y ha recibido numerosos premios y reconocimientos internacionales. Ha publicado 159 artículos científicos en revistas nacionales e internacionales. Ha dictado 621 conferencias en 20 países y ha escrito 17 libros. Escribe cada semana en Opinión de Excelsior y en Comunidad con la columna Viejo, mi querido viejo. Es editor en jefe de la revista de la Facultad de Medicina de la UNAM y titular del diplomado de posgrado Manejo Integral de Sobrepeso, Obesidad y Síndrome Metabólico. Desde luego es una institución en el tema y es un privilegio poder escuchar esta noche al doctor Rafael Álvarez Cordero. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Bueno, quiero dar las gracias a la Fundación y en particular las gracias a Brigitte porque pues, con sus palabras dio la mitad de la conferencia que yo quería dar. De manera que vamos a platicar y como preámbulo para la cena que vamos a tener sobre la comida. Y vale la pena, antes de hablar de los impuestos, hacer un breve recorrido sobre qué ha sucedido con la comida. ¿Esto funciona? Solamente señalación. ¿Esto funciona? Sí. Para señalar. Comenzamos pensando rápidamente que el hombre es el único animal que tiene el placer de comer, porque es un hecho de que los animales comen, tienen necesidad de comer y hacen lo que sea necesario para lograr la comida. Pero el ser humano es el único que en algún momento quiso cambiar lo que estaba sucediendo en sus alimentos para tener mayor placer. La siguiente reforma. Porque nos podemos imaginar en la edad de las cavernas al hombre primitivo que caza un venado, lo corta y se come la carne cruda, como debe ser. Pero alguien se da cuenta de que si la pone al fuego, el sabor de la carne cambia y tiene otra textura. Sí.
Y entonces, con ese simple acto de que comenzó el fuego, comenzó la cocina. Ningún animal cocina, pero el ser humano comenzó a descubrir que había algo más en los sabores y en los olores y en las texturas de los alimentos que se podían modificar de diversas formas, con el fuego, con la sal, con otros productos. El tiempo pasó y en las damas del Renacimiento se comía aceptablemente bien, pero no había toda esa variedad de especias que era la que daba, según contaban en el Oriente, la que daba las magníficas comidas que tenían los del otro lado del mar. Y entonces Marco Polo viajó hasta el Oriente para traer desde allá las especias, es decir, todos los condimentos que ahora tenemos y que nos permiten disfrutar de la comida. Son algunas de las especies que trae. El gran viaje que se llama por la ruta de la seda fue el que hizo Marco Polo para traer las especias que cambiaron la manera de cocinar en la Europa del Renacimiento. Y si nos ponemos a pensar que a la reina Isabel le gustaba una torta de patatas, pero no había patatas, entonces mandó a Cristóbal Colón a que descubriera el otro lado del mundo. Y entonces trajo papa, tomate, maíz, chocolate, vainilla, chile, desde aquí se lo llevaron. Y este es un hermoso cuadro que representa cuando Colón regresa ante los reyes católicos. Debo decirles con orgullo que este cuadro lo hizo mi bisabuelo, Don Cordero, y es un cuadro que está aquí en el museo, en el mural, lo pueden ustedes ver. O sea que el alimento y el placer de comer son inherentes a la cultura mundial y se han escrito miles de libros sobre esto. En cualquier lado, si ustedes se asoman por allá, en la librería, hay decenas de libros sobre cómo comer sabroso, cómo se debe hacer, ¿no? Creo que no va a funcionar esto. Bueno, la que sigue, por favor. Entonces, del otro lado, pensando en esa dicotomía que había del cuerpo y alma, hay por otro lado quien piensa que dejar de comer es importante. Y entonces en casi todas las religiones el ayuno es una manera de renunciar a los placeres de la carne. Y entonces tenemos varios santos que se señalaron específicamente porque no comían, vivieron totalmente anoréxicos y llegaron a los altares. Pero eso no es todo, sino que en todas las religiones hay periodos de ayuno que se supone que nos van a servir para que elevemos nuestras almas, para que nos olvidemos de los horribles placeres de la carne y que entonces purifiquemos nuestro espíritu. Fray Bartolomé de las Casas habla del ayuno ritual que tenían los aztecas cuando habían las grandes celebraciones. Y entonces todo esto nos lleva a pensar, ¿no? ¿Qué pasa ahora que estamos hablando de la obesidad? ¿Qué pasa en la obesidad? Tiene un componente genético que hemos conocido, que no podemos ignorar, pero que no podemos modificar en este momento. Pero tenemos una cultura en todos los países de limpiar el plato, de comer hasta hartarse, y cuando nosotros vivimos en una época de escasez y nos vamos a otro lado, y el ejemplo típico es de los migrantes que van al sur de los Estados Unidos, comen todo lo que pueda comerse, ¿no? Y si juntamos eso con el sedentarismo reciente, que es cada vez más creciente, tenemos un problema de obesidad. Y concretamente, si revisamos qué pasó en el siglo pasado, fue la euforia después de la Segunda Guerra Mundial. Ustedes no se acuerdan, pero yo estoy suficientemente viejo para recordar que había ahorro en los años 40 aquí en México para no gastar, para no comer mucho, porque estábamos en guerra. Casi neutrales, pero estábamos en guerra. Entonces, en el momento en que se acaba la guerra, la abundancia de alimento hace que todos quieran comer grandes cantidades. En ese momento ya todos tuvieron el automóvil Ford que tenían soñar. Y persistía la idea de que ser gordo es igual a ser fuerte, ¿no? Y en Yucatán, que si es obesa, es hermosa. Leila hermosa es la que tiene 100 kilos en medio, ¿verdad? Así. Pero además hay realidades, no podemos ignorar.
¿no? Si nosotros comparamos cómo está un refresco, cómo están unas galletas, cómo están las donas o las hamburguesas, los cafés, de hace unos años para acá, nos damos cuenta que es cierto que las raciones son más grandes, ¿no? Y si vemos lo que ha pasado en México, en la población de México, desde el 84 al 98, hay menos frutas y verduras, menos leche y menos carne en la comida, y más carbohidratos refinados y más refrescos. Esa es una realidad inobjetable. Y otra cosa muy grave que está sucediendo cada vez más, que el exceso de peso es común en la infancia. Nuestros mexicanos del Distrito Federal, el 30 y tantos % son obesos, y lógicamente hacen menos actividad de que hace 30 años, y evidentemente son los que van a enfermar. Esta mañana estábamos viendo en el Consejo de Obesidad, y estábamos comentando que tenemos en este momento en la escuela primaria diabetes, hipertensión, síndrome metabólico en los niños que están en la escuela. O sea que no es una broma, estamos hablando de algo bien en serio. Y si nos damos cuenta de lo que pasa con la familia Pérez, esto es lo que comen en una semana. Entonces, esa es una realidad, no la podemos negar. Esta es parte de un libro en donde se sacaron 30 familias alrededor del mundo y qué es lo que trata. Entonces, el exceso de ingestión de calorías y la falta de actividad física son dos de los factores muy importantes de esta obesidad que ahorita nos está molestando tanto. Y entonces, cuando me pidieron que hablara sobre la satanización, yo digo, bueno, ¿qué pasa? Pues es que hay alguien que con mucho entusiasmo tenemos que echar la culpa a alguien porque algo está mal, ¿no? Y entonces dicen, ¿se han dado cuenta? Todos los pueblitos están los camiones de refresco y de panes y pastelitos, aún en las comunidades más pequeñas, lo cual es cierto, porque esas personas hacen negocio, a eso se dedican. Sí, pero ahí donde no ha llegado tampoco ni la Secretaría de Salud, ni Cedesol, ni Comunicaciones y Transportes para promover salud, educar, crear carreteras, luz, agua potable. Si yo no tengo agua potable, ¿qué voy a tomar? Entonces, no negamos que esta es una realidad, pero tampoco pensamos que la solución sería atacar a quien está consumiendo refrescos. ¿Por qué? Porque lo que muchas veces se olvida en salud pública es este punto muy importante: las determinantes sociales de un problema cualquiera, la violencia, la corrupción, la obesidad, ¿no? Y entonces estamos atacando directamente a Juan Pérez, que está comprando un refresco, ¿no? Y no nos damos cuenta cómo es su estilo de vida, las redes sociales y comunitarias, dónde vive, qué puede comprar en donde está, cuáles son los alimentos, cómo lo enseñaron a vivir, y todo lo demás que es la agricultura, la producción de alimentos, la educación, el ambiente laboral, falta de empleo, si haya agua y saneamiento, servicios de atención y de salud. Esos son los condicionantes sociales que no se abordan cuando nosotros pensamos que por una ley se va a cambiar la obesidad. Ya mañana no va a haber obesidad porque el refresco va a costar $1 más. Y entonces, enfocar todas las baterías contra un producto o un alimento es lo que yo llamo discriminador, tonto, inútil y recaudatorio. Vamos a ver por qué. Es discriminador para el obeso. ¿Por qué? Porque cuando yo pongo un impuesto, tú eres el culpable de la obesidad y entonces te voy a cobrar más por pecar. Entonces, y si quieres muérete, pero vas a pagar más por comprar papas. Y digo, es discriminador para la historia porque grava con 8%, este es literal, a productos que tengan más de 275 kilocalorías por 100 gramos. Pero olvidamos que el arroz, la avena, las habas, las almendras, las nueces tienen más de 300 kilocalorías por 100 gramos. ¿Lo vamos a grabar? Entonces, es absolutamente discriminatorio lo que se hace. Es tonto porque supone que con un gravamen va a cambiar los hábitos y porque supone que la educación se logra con impuestos. Nunca nadie se ha educado cuando le cobran de más. Y entonces nos estamos imaginando que doña Juana llega a su casa y está mi amigo viudo de la televisión con un six-pack y dice, viejo, hoy tus papas ya no cuestan 30, sino 31.50. ¿Qué va a contestar don Juan? Pues sí, ¿qué con eso? Cómprate 2 bolsas y ya está. O sea que no funciona
Es inútil el impuesto porque se ha comprobado que las leyes no cambian los hábitos. Tenemos los cigarros que costaban 10 pesos, hoy cuestan casi 40. Y hoy los niños fuman más que nunca. ¿Por qué? Porque no los hemos educado. Es decir, no es con impuestos, no se puede. Y las cifras de alcohol, con todo que hay impuestos de alcohol, las cifras de alcohol siguen siendo las mismas. Y nos vamos a otros países porque me interesa decir que no es un asunto personal en relación con México, ¿no? En un número especial de Pediatric Obesity dicen no hay relación entre el consumo de bebidas azucaradas y el cambio de índice de masa corporal en niños de 6 a 9 y de 9 a 13 años en un grupo de niños daneses. Es decir, es un artículo que analiza perfectamente. Hay más, un estudio latinoamericano que nos está señalando que la obesidad ha aumentado en toda Latinoamérica y el consumo de refrescos sí ha aumentado, pero no es el único que es el causante de la obesidad. Aquí sigue. Otro estudio en el Instituto de Asuntos Económicos, recientemente en mayo, los impuestos a los alimentos afectan a los más pobres. Es un hecho real. Segundo, no son eficientes para disminuir la obesidad y son económicamente ineficientes. Uno más en Francia, ¿no? El impuesto a la grasa tiene efectos ambiguos y extremadamente pequeños. Más datos. En Estados Unidos, un artículo sobre el Journal Europeo de Regulación de Riesgo. ¿En verdad estos impuestos están dirigidos al problema de la obesidad o solo son para generar recaudación? No está claro si la creación de estos impuestos reduce la obesidad o si los gobiernos obtendrían mejores resultados con campañas para educación. Eso lo sabía hasta mi abuelita, ¿no? Hay que educarla. En Australia, nuestros hallazgos no sustentan la creencia de que al reducir los azúcares refinados y aumentar la disponibilidad y preferencia por otras bebidas, ayudamos a revertir las tendencias de obesidad. En el 2011, Nutrients. Los impuestos son regresivos en Obesity Prevention, ¿no? En el año 10. Los impuestos a la grasa son regresivos, afectarán más duramente a las familias de bajos ingresos y es muy pobre la justificación para estos impuestos discriminatorios. O sea que parece que me copiaron, pero hablar de que los impuestos son recaudatorios es porque finalmente es una realidad de que vamos a recaudar, el gobierno va a recaudar miles de millones de pesos, pero yo pregunto ¿para qué? Y me acuerdo de una historia que tal vez ustedes no recuerdan, porque esto fue en los años 60. El presidente en turno, Gustavo Díaz Ordaz, nos convenció de que teníamos que hacer la Olimpiada y que para salir bien en la Olimpiada necesitábamos un impuesto. Y ese impuesto se llamó tenencia automóvil. Es un impuesto que estamos pagando en el año 2013. ¿Y qué pasó con ese impuesto? Fue la deficiencia de la primera Olimpiada. Entonces, tener impuestos recaudatorios nada más porque sí, no nos lleva a ningún lado. Y después de pensar en eso y de estar de acuerdo en que el camino está por otro lado, mejor sería pensar, dado que ya es como hora vecinal, en el placer de comer, en el aprender a comer sano y en disfrutar la comida como un momento especial para compartir con familia y amigos. Yo creo que eso es lo más importante que tenemos que realizar. Cierto, vivimos en un mundo donde no se puede sentar todos los días a la mesa como lo hacíamos cuando hace 50 años el mundo era diferente, pero hay que intentar hacerlo. Y he aquí que desde 1825 aparece un señor que trabajó en tiempos de Napoleón y que hizo este libro que se llamó La Fisiología del Gusto, Anselmo Brillat Savarin. Este señor no fue médico, no tenía nada, pero le gustaba comer. En eso compartimos con Virginia. Sigue, por favor. Entonces, este Brillat Savarin decía varias reflexiones en un libro maravilloso que espero lo pueden comprar. Se llama La Fisiología del Gusto y está traducido en español bien, se puede ver. Los animales pasan. El hombre come, pero únicamente sabe hacer lo que tiene talento. Es decir, los tontos no comen bien. Y eso es cierto.
De la manera como las naciones se alimentan depende su destino. Dime lo que comes y te diré quién eres. Los que tienen indigestión o los que se emborrachan no saben comer ni beber. O sea que desde entonces se habla convidar a alguien equivale a encargarse de su felicidad en tanto esté con nosotros. Creo que nos están invitando ahorita aquí. Se van a encargar de nuestra felicidad. Más reflexiones. El placer de la comida es común al hombre y a los animales, pero el placer de la mesa es peculiar a los seres humanos. Es decir, evidentemente, un animal cuando come está contento, pero el placer que sentimos de los órganos de los sentidos, del olfato, del gusto, etc., es solamente eso. Y esto supone cuidados anteriores para preparar los manjares, elegir el sitio y reunir a los convidados. ¿Y qué pasa? Después de una comida bien dispuesta, cuerpo y alma gozan de un bienestar particular, que es lo que nosotros buscamos al estar con nosotros. Y entonces, en aquel tiempo en donde no había otra cosa para beber, nos decía Brías Abraham, ¿qué necesitamos? Comida al menos pasadera, vino bueno, convidados amables y algo que ahora es más importante que nunca, tiempo para beber. Esta mañana escuchamos un proyecto de trabajo de una doctora que trabaja en Durango con obesidad infantil, y la fórmula secreta que tiene es un relojito de arena de 30 segundos que se los entrega a los niños. Cuando los niños se sientan a comer, le dan una vuelta, toman su bocado y no toman el siguiente hasta que pasaron los 30 segundos. Y las estadísticas que nos mostró la doctora señalan que bajan 3, 4, 5, 8 kilos de peso nada más comiendo despacio. Entonces, esto lo decía hace 200 años Brías Abraham y sigue siendo válido para nosotros en este momento. Y tanto me gusta la comida, porque yo me dedico a la obesidad, tanto me gusta que quise hacer este libro que se llama Gasteria o los deleites del gusto. ¿Por qué Gasteria? Porque en honor a Brías Abraham señalo que Brías Abraham dijo que en el Olimpo había 9 musas, pero que buscando en todos los escritos que había, no pudo encontrar a la musa que es la que preside los deleites del gusto. Y a esa musa, Brías Abraham le dijo, se llama Gasteria, ¿no? Es la musa que inspira a los cocineros, a los chefs, a los vinateros y sommeliers, que creen postres de fantasía con el único objeto de disfrutar los alimentos. Pues por eso mi libro se llama Gasteria y tiene todo esto que acabamos de señalar, con la participación de un vinatero, por supuesto, de un restaurantero, por supuesto, de un músico, porque la música y la comida se armonizan perfectamente, y a eso busca. No que tengamos una dieta, no que nos limitemos, pero tampoco que digamos vamos a comer todo lo que hay, no, vamos a aprender a comer y a disfrutar la comida. La que sigue, por favor. Y hay otro libro que tal vez sea un poquito más difícil de encontrar para ustedes, porque ya hace poco lo estoy buscando, me era muy difícil. José Fuentes Mario fue un chihuahuense sensacional, que fue escritor, historiador y tal, pero era un debutante de la buena comida. Él hizo el mapa alimentario de México, pero no con calorías, sino con los platillos más sabrosos de cada región de México, ¿no? Recordando que hace muchos años hubo un libro que se llamaba Guía de los Descarriados, ¿no? Que él hizo la nueva Guía de los Descarriados. Y entonces él decía varias cosas que vale la pena que pensamos como mexicanos. México tiene gastronomía como las mejores del mundo. Un viaje gastronómico por la República es mejor que sacarse el premio Nobel. Pero dice lo mismo que decía Brías Abraham: los excesos en la comida son una estupidez. Y eso es muy importante. Y toda comida tiene su tiempo, no hay prisa. Y descarguémonos, porque el libro se llama Nueva Era de los Descarriados. El primer libro era de Maimónides, ustedes recuerdan el médico árabe que hizo unas enormes aportaciones de la medicina, pero él escribió un libro que se llamó Guía de los Descarriados, ¿no? O de los perplejos, como también se llama, donde trataba de educar
el cuerpo y alma de la gente. Y eso es lo que hizo nuestro amigo Fuentes Mari. Yo tuve el placer de conocerlo, murió hace como 10 o 15 años, y tenía una capacidad de conversación sensacional. Sí, por favor. Y curiosamente, él dice una cosa interesante. El quick lunch y el fast drink fueron inventos siniestros de los puritanos yanquis, al darse cuenta de que no contaban con paladares adecuados como los nuestros para usar ese tipo. Y entonces es lo que vemos que es la herencia de los yanquis, de que como time is money, mientras menos time gastes en comer, pues más money vas a tener, ¿no? Entonces creo que es un llamado a que disfrutemos las comidas comiendo tan tranquila y convenientemente. Entonces, en resumen, los impuestos a las bebidas y alimentos no sirven para lo que se supone que fueron creados. Y es más importante aprender a comer, disfrutar la comida y conocer que no hay alimentos buenos o malos, sino raciones excesivas o adecuadas. Y que una de las mayores sabidurías de la vida es disfrutar la comida, que es un único placer que podremos gozar cotidianamente hasta el último día de nuestra vida. Muchas gracias.